Muy buenas tardes a todos los maestros y maestras que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Juan Camilo Selemín y es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo estos espacios de aprendizaje, de saber, en donde no solamente nosotros desde la Fundación Saldarriaga de Concha les tenemos unos temas preparados a ustedes con base en los comentarios que ustedes nos hacen, sino que también aprendemos de las preguntas y aportes que ustedes nos realizan a través de este grupo. Hoy tenemos un tema fascinante y es el de reconocer y valorar la diversidad desde las neurociencias. Y para hablar de ese tema tenemos un invitado muy especial y es el doctor Jorge Eslava. El doctor Jorge es médico, neurólogo y neurólogo de niños, autor de varios libros, artículos y ponencias en congresos nacionales e internacionales. En la actualidad, él se desempeña como director del Instituto Colombiano de Neurociencias en Bogotá. Es expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología y actualmente se desempeña o trabaja en diferentes escenarios como consultor en temas de educación. Doctor Jorge, bienvenido y es un gusto que esté con nosotros. Juan Camilo, muchas gracias. Buenas tardes a ti, a Evelyn, a Brenda y a todos los amigos que están del otro lado de la pantalla. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, no, a usted muchas gracias por su generosidad y el tiempo que nos dedica el día de hoy. Vamos a empezar a conversar con el doctor Jorge y la idea es que ustedes nos envíen por favor las preguntas que tengan frente a lo que estemos hablando con él. Vamos a ir conversando y las preguntas que ustedes nos vayan haciendo se las vamos a ir comunicando para que él nos cuente frente a esas inquietudes que ustedes tienen. Vamos a iniciar este tema, doctor Jorge, conversando, digamos que cuando hablamos de los avances en las neurociencias, hay mucha gente que habla de su aplicación en la educación, pero hay dos posiciones. Unos maestros que dicen, sí, es muy importante saber, conocer cómo es que el cerebro aprende, ¿cierto? Para poder desde allí conocer a los estudiantes, saber cómo modificar o ajustar mi metodología, mi práctica, es fundamental. Y otros maestros que dicen, yo no estoy tan de acuerdo, me parece que es una profesión que viene, ¿cierto?, de la parte médica y demás, y ahora tiene de alguna forma injerencia en el aula y no nos parece que esté la neurociencia tan relacionada con la educación. ¿Por qué hablar entonces, doctor Jorge, de neurociencias aplicadas a la educación desde su punto de vista? Sí, Juan Camilo, yo creo que ambos grupos de maestros de los que mencionas tienen un pedazo de razón. Yo creo que uno no puede situarse exclusivamente en uno de los dos lados. Por un lado, sí, es un hecho que se aprende con el cerebro, es una verdad de perogrullo y a riesgo de que lo acusen a uno de reduccionista, pues el hecho es que uno no aprende ni con los riñones, ni con los pulmones, ni con el alma, uno aprende con el cerebro. Y pues es apenas obvio que entender un poco cómo funciona el cerebro de cara a los aprendizajes nos entrega herramientas valiosas para tramitar los aprendizajes de mejor manera en todos los contextos, en el niño que aprende bien, pero también en el niño que tiene dificultades. Entonces, de un lado, yo sí creo que las neurociencias tienen mucho para aportar sobre el cómo se aprende y cómo se aprende bien y cómo se aprende mal. Ese es un lado de la balanza. Por el otro lado, los maestros que resienten un poco la intrusión de la medicina en el campo pedagógico, pues no les falta razón. Históricamente hay que aceptar que la intrusión de la salud en el campo pedagógico no ha sido muy afortunada. Hemos con frecuencia llenado el campo de términos raros, de patologizaciones de la educación, de simplismos que pretenden trasladar los imaginarios médicos a los imaginarios pedagógicos, y eso no es cierto, no funciona, no corresponde a la realidad. Entonces, esos maestros que se sitúan desde esa orilla, pues no les falta razón, tienen razón en resentir esas intromisiones. ¿Cuál es entonces la solución? ¿Dónde creo situarme yo? En una posición que yo he llamado desde hace mucho tiempo de humilde megalomanía. Es megalomaníaca en el sentido que entiende que el aprendizaje sí surge del cerebro. En ese sentido es megalomanía. No entiendo el aprendizaje sin el cerebro. Y no veo cómo
se puede tramitar el aprendizaje sin entender muchos de los elementos que surgen del cerebro, memoria, atención, lenguaje, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo es humilde, en la medida en que entiende que el cerebro no es un asunto de los médicos ni de los neurólogos. Cuando un maestro sale de la sala de profesores y le dice a sus compañeros, bueno, me voy a ver qué le puedo meter en la cabeza a estos muchachitos, el maestro tiene razón. El principal manipulador de cerebros humanos es y ha sido siempre el maestro. Quien realmente construye cerebros es el maestro, no es el neurólogo. Entonces, en esa medida es humilde, en el sentido de entender que tramitar el cerebro y lo que sabe hacer el cerebro de cara a los aprendizajes no es un oficio de los médicos ni de los neurólogos, es un oficio de muchos, principalmente de los maestros. Pero también es humilde en el sentido de entender que hay muchos elementos que van mucho más allá de lo que puede enseñar el cerebro. La sociología, la política, la economía, la ecología, todas las ciencias que de alguna manera aportan elementos sobre cómo se aprende, pues por supuesto tienen su decir y esas voces deben ser escuchadas. Por eso es que yo creería que entre esas dos posiciones, lo más sensato es ubicarse en la mitad, en esa posición de humilde megalomanía, y desde esa posición pretendo hablar. Okay, muchas gracias. Hablando precisamente de eso, doctor Eslava, de ese órgano tan fascinante que es el cerebro, ¿usted nos podría explicar en facilito, como decimos desde la Fundación en Coquito, cómo es que aprende, o como usted lo menciona en sus libros, y le he escuchado también en algunas conferencias, con qué es que aprendemos en el día a día? Creo que se nos cortó la señal. Bueno, ya retomamos con el doctor Jorge Eslava, que nos acompaña en este momento para hablarnos acerca de las neurociencias y la mirada que desde allí se tiene cuando hablamos de educación, aprendizaje, y en este caso tenemos una mirada desde el aprendizaje y desde el cerebro. Creo que ya regresé. Sí, señor, ya le escuchamos perfecto. ¿Me YouTube, alcanzó a escuchar la pregunta? Sí, sí, la escuché. En YouTube, ustedes ponen cómo se aprende y van a encontrar una piecita muy cortica, como de 9 minutos, que responde un poco más en detalle esto que está preguntando Juan Camilo, se los dejo de referencia. Sin embargo, para hacerlo más amplio, podemos decir que, siguiendo a mi maestro Ascuaga, hay 4 pilares sobre los que se soporta el aprendizaje pedagógico. Uno de ellos, tal vez el que cada vez nos interesa más, el pilar afectivo-emocional. El segundo, los dispositivos básicos de aprendizaje, elementos que son biológicos, nacemos con ellos, pero que son susceptibles de modulación por el aprendizaje y que se requieren para todos los aprendizajes. Y esos son memoria, atención, sensopercepción y motivación. Luego está lo que desde Pavlov, que inclusive antes se llamó la actividad nerviosa superior, que es ese equilibrio entre excitación e inhibición que domina toda la actividad cerebral y que, por decirlo de alguna manera, nos entrega a todos un clima cerebral apropiado para aprender. Un clima sereno, un clima calmo, un clima receptivo a los aprendizajes, y que desde ese clima calmo a veces salta hacia la excitación y nos permite involucrarnos de una manera más intensa, o en otras baja hacia la reflexión, hacia la inhibición, y nos permite entonces espacio para poder digerir las cosas de mejor manera. Y finalmente el cuarto pilar, las funciones cerebrales superiores o funciones psicológicas superiores, según como se quieran llamar, que básicamente son 4. El lenguaje, por supuesto, que es la joya de la corona, sin lugar a dudas, de los aprendizajes. Las nocias, o sea, el manejo superior de la sensopercepción, que va hasta los terrenos de la Gestalt y de muchos otros elementos que entendieron que la sensopercepción no es una simple transcripción de la realidad externa al interior del cerebro, sino que
el individuo mismo modifica esos ingresos sensoriales. Las praxias, que es la organización propositiva del movimiento, de las cuales tradicionalmente la praxia de la escritura fue la praxia privilegiada por la educación, pero hay otras. Y más recientemente hemos incorporado el saber hacer, que es el elemento central que nos permite saber hacer las cosas, ¿sí? Entonces, esos 4 son los elementos constitutivos de las funciones cerebrales superiores. Con eso se arma la constelación de 4 pilares del aprendizaje pedagógico. Y cuando usted habla de esos pilares de aprendizaje, le he escuchado hablar de plasticidad cerebral, que está relacionado con lo que ahora vamos a conversar. ¿Usted nos puede, por favor, aclarar ese término? ¿A qué hacemos referencia con plasticidad cerebral? Sí, por supuesto. Ese es un elemento muy importante que se sabe desde siempre, pero que se ignora desde siempre, hay que decirlo. El cerebro, y hay que decirlo en blanco y negro y con toda la contundencia que es necesaria, el cerebro no está construido al nacimiento. El cerebro se construye día con día. Desafortunadamente, como el resto del cuerpo básicamente sí está construido al nacimiento, entonces como que le extendemos eso al cerebro y creemos que lo está, y es cuestión de crecer. Entonces los riñones es cuestión de que aumenten de tamaño y los pulmones es cuestión de que aumenten de capacidad, pero en esencia un pulmón de un adulto funciona como el de un niño y un riñón de un adulto funciona como el de un niño y ya está. El cerebro no. El cerebro no está construido al nacimiento. El cerebro se construye todos los días y se construye a través de un proceso muy elemental, pero al mismo tiempo muy complejo, que es ¿cuál? Construir huellas. Cuando yo escribo, lo que ocurre es que alguna vez mi cerebro construyó la huella con la que se escribe. Y cuando yo actualizo esa huella, pues yo escribo. Pero ojo, escribo de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque yo aprendí en Colombia. Si yo fuese judío, si yo fuese árabe, si yo fuese chino, yo no escribiría de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Yo escribiría tal vez de derecha a izquierda o de abajo a arriba. Y no con letras, sino tal vez con pictogramas. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue que mi cerebro se construyó de otra manera distinta. Y aquí estamos hablando en español, porque nacimos en Colombia. Pero si hubiéramos nacido en Varsovia, estaríamos hablando polaco. Y en vez de que usted y yo, Juan Camilo, tengamos cerebros hispanoparlantes, usted y yo tendríamos cerebros polaco-parlantes. ¿Por qué? Porque el cerebro no está construido al nacimiento. El cerebro se construye todos los días y se construye a merced de las aferencias medioambientales que le entregan ese substrato al cerebro con el cual él mismo se va construyendo. Y así, de esa manera, es como se construyen los aprendizajes. Y esa es la sustancia del aprender. De tal manera que ese concepto de plasticidad neuronal, porque así es como se llama, ese concepto de plasticidad neuronal es el que está en la base de todos los aprendizajes, íntegros todos. Por ahí derecho, ese concepto de plasticidad le abre la puerta al tema de la diversidad, porque es que el hecho concreto es que usted, Juan Camilo, y yo tenemos historias personales distintas. Usted tiene una historia personal única e irrepetible y yo tengo otra única e irrepetible. Y como la suya es distinta de la mía, pues usted es distinto de lo que soy yo y somos diversos. Y este es el fundamento central de entender a los niños desde la diversidad. No es la discapacidad, no es las diferencias de género, no tiene nada que ver con eso. En el fondo, lo que soporta toda la estructura teórica de la diversidad es que somos diversos por el hecho de que usted y yo tenemos historias diversas que han construido cerebros diversos y por lo tanto los dos somos diversos. Entonces, diversidad no es un elemento del tema de la inclusión ni de cosas por el estilo, no. La diversidad es un hecho concreto, ¿surgido de qué?
de la plasticidad neuronal que lo ha llevado a usted y a mí por caminos distintos, diversos. Muy interesante, doctor Eslava, y es que precisamente escucharlo hablar a usted en términos de diversidad, cuando muchas personas, digamos, desde la parte médica, lo que hacen es centrar su mirada en el rótulo, en el diagnóstico, como usted lo menciona, digamos que hace parte como de una evolución que hemos ido teniendo, y de esa relación que debe existir entonces, o que sale allí entre lo que es la educación y la parte médica o de salud, cuando hablamos de población con discapacidad. Y más allá de un tema de una categorización y de subir el diagnóstico al CIMAT, yo sí quería preguntarle usted cómo ve esa relación, esa articulación que se puede dar hoy día, teniendo en cuenta este marco de diversidad, cuando hablamos de educación y salud, al momento de garantizar el derecho a una educación de calidad a todos los estudiantes. Sí, Juan Camilo, tú y yo hemos tenido conversaciones largas sobre este tema, que espero que continúen, por supuesto, porque es un tema, por un lado, fascinante, pero por otro lado, para mi entender, es el nudo gordiano de la inclusión hoy en día. En los terrenos de la salud tienen su saber, tienen su mirada sobre el ser humano, y esa mirada es válida. Y los terrenos de la educación otro tanto, tienen su mirada sobre el saber, esa mirada pues obviamente es igualmente válida. Sin embargo, fueron construidos, y de nuevo la plasticidad, ojo a la plasticidad, fueron construidos desde historias distintas y por lo tanto han llevado a una y otra disciplina a terrenos distintos y con frecuencia irreconciliables. El hecho concreto es que el niño con discapacidad necesita de los dos. Pongamos un ejemplo concreto para hablar en blanco y negro, ¿sí? Hablemos de una persona con una discapacidad motriz importante, severa. ¿Alguien discutiría que ese niño necesita el apoyo del aparato de salud? Nadie. Ese niño necesita prótesis, ortesis, necesita fisioterapia, necesita de todo lo que la ciencia médica puede entregarle para el mejor desempeño desde el punto de vista de la salud. Pero ese niño tiene que aprender. Y no solamente tiene que aprender álgebra y matemáticas y sociales, no. Tiene también que aprender a moverse en el mundo y ojalá disfrutar el movimiento. Y por supuesto que tiene que ir a la clase de educación física. Eso no tiene discusión. Pero entonces ese niño lo que requiere en ese momento son los elementos surgidos desde el saber pedagógico. Y en ese contexto de la clase de educación física, de nada le sirve las terminologías médicas que acuñamos los médicos al interior de un consultorio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ese niño necesita tanto de un sector como del otro. Y necesita que esos dos sectores se hablen en un lenguaje que puedan compartir, que puedan producir frutos eficientes para ese niño. Y no sirve de nada que entonces nos dediquemos a parcelar ese niño y decir cuando está en el consultorio hablen en términos médicos y cuando está en el aula hablen en términos pedagógicos, porque es que al niño eso no le interesa. Al niño lo que le interesa es que él necesita de los dos armónicamente. Y ese lenguaje compartido, esa interlocución intersectorial, es la que no tenemos, la que nunca hemos tenido y la que estamos en mora de tener. Desafortunadamente, cada intento que se hace suele transitar por peores caminos. Entonces salió el decreto 1421, que fue un soplo de aire fresco maravilloso en el mundo de la inclusión, sin lugar a dudas, pero dejó huecos, dejó espacios. Y entonces vino la corrección o el adendo que salió a principios de año del 1421, extendió algunos elementos maravillosos, espectaculares, pero entre ellos se coló un icono. ¿Cuál? Que el diagnóstico de discapacidad sí o sí tenía que venir certificado por las entidades de salud. Y entonces, ¿qué hizo la entidad de salud? Armó un esquema idéntico al que se utiliza para la calificación de discapacidad en los adultos, ¿sí? Y entonces volvemos otra vez a los terrenos de patologizar la educación y volvemos otra vez a que para hacer inclusión hay que rotular de esta o de tal manera o si no, no se puede hacer inclusión. Y entonces nos pasamos la vida
en un diálogo de sordos que no conduce a ninguna parte, que estorba los esfuerzos de los maestros y de los profesionales de salud por ayudar a ese niño, porque no tenemos una interlocución válida. Ese es un terreno que estamos en hora de explorar, que necesitamos llegar a consensos sobre lenguajes que nos sean comunes, no para llegar a puntos medios, no en donde usted como pedagogo sea la mitad y yo como profesional de la salud sea la mitad y nos encontramos en la mitad del camino, lo cual solamente le produce a usted insatisfacción porque se quedó sin su mitad y a mí insatisfacción porque yo me quedé sin mi mitad, sino que en vez de buscar puntos medios, encontremos puntos de encuentro en donde su lenguaje y mi lenguaje puedan encontrarse de una manera que sea útil para el niño y en donde en vez de producir diagnósticos y rótulos y medidas y tablas, seamos capaces de tener una interlocución que permita al sector salud, que tiene el conocimiento más profundo de estos pilares del aprendizaje, informar al maestro de estos elementos, para que el maestro, apropiado de ese conocimiento concreto sobre ese niño, desarrolle desde su saber las herramientas pedagógicas que le sirvan a ese niño. Entonces, esa es la razón por la cual en todas las conversaciones que hemos tenido tú y yo, y las que ojalá tengamos de aquí en adelante, enfatizamos la enorme necesidad que tenemos de generar esos espacios de interlocución entre salud y educación en bien de los niños. Bueno, doctor Jorge, estoy realmente emocionado porque escucharlo hablar a usted de ajustes, de reconocimiento de la diversidad, de la importancia, no de ese diagnóstico, sí de ese diálogo, ¿cierto? Me parece que es algo donde todos debemos confluir y soy una de las personas que está convencida que precisamente ese diálogo funciona y ese proceso funciona de apuntarle hacia una educación inclusiva si se da desde las diferentes miradas y en este caso pues su mirada que parte de toda esa experiencia que nos está contando. Pues le quiero contar que en este momento en vivo hay 170 personas de Cumaral, Garzón, Tunja, Pasto, Montería, Aquitania, Zipaquirá, que nos están viendo en este momento y ya tenemos algunas preguntas que ahora se las voy a hacer. Muchas gracias a todos los maestros que nos están siguiendo en este momento y les pedimos el favor que compartan este material con otros maestros, con otros colegas, para que ellos puedan también beneficiarse de estas charlas. Doctor Jorge, estamos hablando de la necesidad de hablar de diversidad, de una mirada conjunta desde educación y medicina. Sin embargo, cuando hablamos de garantizar ese derecho a la educación, pues hablamos desde diferentes lentes. Hay personas que miran desde los lentes en donde hablan de una normalidad, entre comillas, y una anormalidad. ¿Podría decirme para usted qué significa la palabra normal y anormal en este contexto educativo y en general usted cómo concibe esos dos términos? Bueno, tenemos en este momento un pequeño problema técnico. El doctor Jorge Eslava nos acompaña desde Apulo y allí tenemos una caída en la red, pero aprovecho para contarles, queridos maestros, que está abierto en este momento el concurso, la convocatoria Mi Experiencia Cuenta. Y esta convocatoria de Mi Experiencia Cuenta busca reconocer prácticas pedagógicas que ustedes tengan como maestros, docentes de apoyo, profesionales que están acompañando a las instituciones educativas y que durante la emergencia, durante todo este tema de la pandemia que hemos venido teniendo, pues hayan tenido la oportunidad que a través de esa experiencia y hayan involucrado a las familias, a los cuidadores, a los estudiantes con discapacidad y les hayan permitido a través de esa experiencia poder garantizar ese derecho a la educación. En este momento nosotros tenemos, ustedes pueden acceder a la página de la Fundación Santa Rita de Concha donde pueden encontrar toda la información relacionada con Mi Experiencia Cuenta. Ya ahora les vamos a poner el link para que ustedes puedan acceder allí y puedan poner allí su experiencia. Esta convocatoria está abierta para personas oyentes y personas sordas. Para el caso de las personas sordas, pueden mandar su video en lengua de señas y pueden contarnos a nosotros cómo es que están trabajando desde sus instituciones educativas y aportando desde esas experiencias. En este momento,
tenemos, de acuerdo al cronograma de esta convocatoria, que ustedes pueden participar hasta el próximo 26 de julio. Ustedes pueden escribir al correo electrónico maetrosporlainclusión@saldarriagaconcha.org y allí pueden contarnos de qué se trata esta experiencia. ¿Listo? Entonces, todos los maestros que quieran compartirnos esa experiencia, habrá un jurado que revise cómo está cada una de las temáticas, cómo está cada una de las experiencias y les estaremos informando a ustedes cuáles quedan seleccionadas. Vamos a revisar si en este momento tenemos conexión con el doctor Jorge Eslava. Listo, entonces vamos a aprovechar también para leer alguna de las preguntas que nos están realizando nuestros maestros desde diferentes partes del país. Hay una maestra que se llama Marta Suárez, que nos pregunta cuáles son los aspectos básicos a tener en cuenta en el proceso de aprendizajes de los estudiantes con discapacidad o con barreras para el aprendizaje. Aquí pone el término la maestra necesidades educativas especiales. La primera aclaración para la maestra es que cuando hablemos de la población con discapacidad o que tengan algunas barreras para el aprendizaje, podamos hablar, perdón, que creo que me está llamando el doctor Eslava. Voy en este momento un segundo para ver si podemos contar con él de aquí en adelante. Buenas tardes. Perfecto, aquí lo estamos esperando entonces, doctor Eslava. Nos avisa en qué momento, si quiere, puede ingresar nuevamente al link. Listo, ya le autorizamos el ingreso para que pueda. Listo, muchas gracias. Listo, ya tenemos entonces al doctor Eslava de regreso. Aquí ya le estamos autorizando el ingreso en este momento desde la plataforma. Y respondiendo a la pregunta de la profesora Marta, hablamos entonces de estudiantes con discapacidad o con barreras para el aprendizaje. Y esas barreras están dadas por el contexto. Teniendo en cuenta eso, profesora Marta, en diferentes webinars hemos recalcado la importancia de el diseño universal para el aprendizaje que sale de esta propuesta precisamente basada en las neurociencias. Entonces, usted puede, a través de este grupo de Maestros por la Inclusión, revisar las charlas que hemos tenido sobre diseño universal y ajustar su propuesta y su planeación curricular con base en esos 3 principios del diseño universal. Y el segundo elemento que hay que tener en cuenta, perdón, ya le dimos autorización al doctor Eslava para ingresar. Creo que estaba pendiente de la... Listo. Y digamos, el segundo elemento a tener en cuenta, profesora Marta, es el plan individual de ajustes razonables. Y ese plan individual de ajustes razonables que nombraba ahorita el profesor Eslava, haciendo mención al decreto 1421, es precisamente la herramienta que permite conocer a ese estudiante con discapacidad. ¿Sí? Con discapacidad. Aquí creo que lo tenemos de vuelta en este momento. Sí, acá estoy de nuevo. Perfecto. ¿Cómo andas? Muy bien, aquí lo estábamos esperando. Doctor Eslava, estábamos respondiendo una pregunta de una maestra que nos decía qué deberíamos tener en cuenta al momento de trabajar con una persona con discapacidad, de acuerdo a lo que usted estaba mencionando, o de brindarle o de garantizarle el derecho a la educación. Y conversábamos sobre la importancia del diseño universal y del plan individual de ajustes razonables. La pregunta, antes de que usted se nos desconectara, es que precisamente tenemos diferentes miradas o lentes, doctor Eslava, cuando abordamos la garantía del derecho a la educación. Y entonces uno se pone los lentes de determinada postura y dicen, lo que pasa es que no nos preparamos para estos niños o estudiantes que no son normales. Y quería preguntarle a usted sobre eso. ¿Qué es para usted hablar de normalidad y anormalidad, tanto en el aula como en el día a día? ¿Qué entiende usted por eso? Sí, fantástico. Yo llevo muchos años en esto, como bien sabes. Y desde hace mucho tiempo esa pregunta saltó a la palestra. Y ha sido fuente de reflexión durante mucho tiempo. Y creo que ya llegué a una decisión que cada vez me gusta más.
Y es que realmente la palabra normal no me interesa. No voy a discutirla, no voy a armarle un debate, no voy a armarle una hoguera inquisitorial ni cosa por el estilo. No, pero no me interesa. Y no me interesa porque desde mi comprensión de la diversidad, eh, es un absoluto contrasentido hablar de la normalidad. Porque si de entrada tengo tan profundamente arraigado el concepto de diversidad, creo en él, vivo en él, realmente lo siento en el ADN mío, si eso es así, ¿cómo voy a andar hablando de normalidad? Y por esos caminos llegué a la convicción de que prefiero, y así es como me manejo, cambiar esa palabra por la palabra armonía. El cuento no es si tú eres normal o yo soy normal. Mucho menos definir si eres normal para decidir si cabes aquí o no cabes aquí, que fue el discurso clásico de la exclusión. Si usted no es normal, aquí no cabe. Después pasamos a que usted sí cabe siendo anormal porque somos queridos con usted, porque somos caritativos, somos de buen corazón. Y entonces, como somos de buen corazón, usted, a pesar de ser anormal, sigue cabiendo acá. Y cada vez entendemos más y mejor que no, que así no es. Que no, que usted cabe aquí no es porque seamos caritativos. No, es que porque aquí cabemos todos, usted y yo y todos. ¿Por qué? Pues porque somos diversos. Porque el mundo es diverso. Y el mundo es para los diversos y la escuela es para los diversos. Entonces, si así son las cosas, ¿en dónde quedan los normales y dónde queda el cupo para los normales y dónde queda la exclusión para los anormales? Pues en ninguna parte. Simplemente no cabe en el discurso. Y entonces, en ese contexto, la palabra que sí cabe es la palabra armonía. Y esa sí me gusta cada vez más. Porque alguna vez, en alguna consulta, un papá me preguntó, así en blanco y negro, bueno, doctor, entonces si usted cree en la diversidad, ¿en dónde traza la raya? ¿Hasta dónde sí? ¿Se vale todo? ¿Todo se vale? Y eso me puso a pensar. Me puso a pensar que no, no todo se vale. Efectivamente, no todo se vale. ¿Y dónde se traza la raya? En la palabra armonía. Diversos sí, pero armónicos. Armónicos con los otros y armónico conmigo mismo. Armónico con los otros desde lo comportamental. Armónico con los otros desde la relación de pares. Armónico conmigo mismo desde mi obligación para conmigo mismo de hacer algo con mi vida en provecho mío y en provecho de los demás. Armónico. Y cuando usted reemplaza esa palabra normal por la palabra armónico, entiende que armonía tiene dos patas. Armonía no es un asunto de uno. No es este el que tiene que armonizar con este, ni este de acá el que tiene que armonizar con el de allá. No, es que ambos tenemos que hacer alguna cosa para lograr la armonía. Entonces, el entorno tiene que hacer algunas cosas. Y todo ese discurso de las barreras, que está metido profundamente en el cuento de la inclusión, por supuesto tiene que ver con eso. Claro, destruir barreras, todas las que sean, por supuesto, sin lugar a dudas. Pero al mismo tiempo, quiere decir que el sujeto también tiene que poner de su parte, en todo sentido. Entonces, no es como me dijo alguna maestro alguna vez el reino de la vagabundería, todo se vale, todo se pasa, no se exige nada, pobrecito el niño y entonces, no, 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 ¿sabe qué no? También yo tengo que poner de mi parte, yo como persona con discapacidad, claro que sí, tengo que esforzarme, más que los demás, sí, sin lugar a dudas, tengo que hacerlo. Entonces, armonía asume que los dos están interesados en conseguir esa armonía. El otro, el entorno, se ocupa de destruir barreras, de no armar barreras artificiales, de facilitar las cosas, de hacerse preguntas sobre qué es sensato, sobre qué es pertinente, sobre cómo se evalúa, sobre el por qué, del para qué. Todas esas preguntas se las hace el entorno. Pero yo como sujeto estoy obligado a poner de mi parte y a hacer mi mejor esfuerzo para lograr esa armonía, entendiendo que no puedo ser
una carga para los demás. Porque es que de ahí nació la exclusión. Cuando la sociedad entendió que había alguien a quien había que cargar como un bulto echado a los hombros por el resto de la vida, y entonces le dijeron no, para afuera. Y así no se puede tampoco. Entonces yo también tengo que poner de mi parte para no ser una carga para los demás, para todos los demás, para mí mismo en primer lugar, para mi familia, para mi comunidad, para mi escuela, para la sociedad toda. Y por eso Ujú. la palabra que cada vez me interesa más es la palabra armonía, no la Ujú. palabra normalidad. No le encuentro cabida a la palabra normalidad en el contexto pedagógico, en ningún sentido, ni en los requisitos, ni en las evaluaciones, nada de esas cosas. En cambio, le encuentro todo el sentido a la palabra armonía, de lao y lao. Sí, estoy de acuerdo con usted. De hecho, también digamos que hemos llegado a esa conclusión a través de estas diferentes charlas, pero quería escuchar su punto de vista frente a eso, ¿no? Por, digamos, por la tradición médica que usted tiene y demás, y de lo que hemos venido conversando frente a ese término y cómo se ha utilizado. Pero teniendo en cuenta que este conversatorio habla sobre el reconocer y valorar esa diversidad, doctor Eslava, no solamente aceptarla o decir yo la tolero, sino la reconozco, la valoro y celebro que existe esa diversidad. ¿Cómo hacer para que el maestro quite de su imaginario el término normal o anormal o que siga haciendo énfasis en un diagnóstico más allá de valorar y reconocer esa diversidad? ¿Cómo podríamos trabajar esa parte? ¿Cómo hacerlo con el maestro? No tengo la varita mágica para decirlo. Sé que lo tiene que hacer. Sé que el maestro tiene que salir de ese pantano de los rótulos, entre ellos el de normalidad, y sé que lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer por razones epistemológicas, pero lo tiene que hacer porque el curso de la historia lo obliga a eso. Hablar del curso de la historia era como una frase hueca, solía ser una frase hueca, de que la historia nos empujó a. Eso fue hasta febrero del 2020. Cuando llegó la pandemia, entendimos a cabalidad qué quiere decir que la historia nos empujó a. Si hay alguien que va a tener que cambiar el chip después de esta pandemia, es el sector pedagógico. Probablemente no hay ningún otro sector que tenga que hacer un cambio tan radical como el sector pedagógico. Los otros sectores de alguna manera van a poder sobrevivir poniéndole parchecitos a lo que solían hacer y de alguna manera van a regresar a lo que cada vez se llama más la nueva normalidad. Esos otros sectores lo van a poder hacer. La pedagogía no. Esta pandemia ha puesto a la pedagogía de frente a sus realidades, a sus contradicciones, a sus inconsistencias, a sus incongruencias, de una manera tal que la pedagogía no se va a poder escapar del grito de la realidad. ¿Sí? La realidad le está diciendo a la pedagogía que todos esos imaginarios que debió haber cambiado durante mucho tiempo, que de hecho venía tratando de cambiar. Usted y yo hemos visto, Juan Camilo, todos los esfuerzos que se han hecho desde el sector por cambiar imaginarios, por cuestionarse prácticas caducas, por preguntarse por las evaluaciones, por la pertinencia de esos mecanismos desuetos de evaluación. Usted y yo hemos sido testigos de todas esas cosas. El sector sí lo ha intentado con mucha frecuencia, pero como que no encontraba el camino para hacerlo. Y esta pandemia le dio el empujón. Punto. Cambiar ya no es una opción. Cambiar el chip no es cuestión de si quiero o no quiero, es que le tocó. Se acabó, así de sencillo. Entonces, número uno, que lo tiene que hacer por razones epistemológicas, sí, tiene que cambiar el maestro. Número dos, que esta pandemia y lo que de acá salga lo va a obligar a cambiar, sí, lo va a obligar a cambiar. La pregunta es, ¿cómo se agencia este cambio para que transite los caminos más apropiados? Para que lo transite con el menor dolor, con la mayor facilidad, con la mayor utilidad del proceso. Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cómo harán las autoridades de todo nivel, gubernamentales, por supuesto, pero también las autoridades académicas, las agremiaciones de maestros, cómo harán todos ellos para direccionar estos cambios de manera tal que efectivamente conduzca a un futuro mejor? Y hay
diversos hilos conductores de los cuales se puede agarrar. El primero y más obvio de ellos, la evaluación. La evaluación que tradicionalmente estuvo anclada a ese concepto de normalidad, del cual nadie se podía salir. Y que en esta pandemia literalmente quedó patas arriba. Pues, ¿cómo se va a redefinir la evaluación en el futuro? La motivación. El maestro, en muy buena medida, perdió el poder sobre el alumno. Cuando ya el alumno no está frente a él en el aula de clase, sino que tiene un computador de por medio que lo puede desconectar. Usted en este momento me puede poner a mí en silencio, me puede anular la imagen o la suya, y puede levantarse y hacer una cosita y hacer otra y traer una cosita y la otra. En la medida en que los niños y los muchachos empezaron a tener esas libertades que antaño no tenían, ese viejo poder del maestro para obligar al niño a tal o cual cosa, ese ya no es. Entonces, si ese no va a ser, ¿por qué se va a reemplazar? ¿Sabe por qué se va a reemplazar? Por la motivación. Si el maestro no logra esa motivación, pues no va a tener ese muchacho. Aún cuando se regrese al aula, aún después de que pase esta fase más dura del enclaustramiento, aún ahí no lo va a tener. Entonces, ese cambio ya no es cuestión de si se va a dar o no, se va a dar. La pregunta es cómo van a hacer los responsables máximos, autoridades gubernamentales, académicas, etcétera, para agenciar ese cambio de tal manera que el maestro logre interiorizar, y para mi gusto, interiorizar un elemento, sí o sí o sí. ¿Cuál? Que los niños son diversos. Y eso no debiera ser difícil, porque si usted se va a cualquier escuela, la que usted quiera, y pregunta si son homogéneos o son diversos, todo el mundo, desde el portero hasta el rector o hasta la ministra, le contesta lo mismo: son diversos. No hay nadie que sostenga que son homogéneos. El problema no es cambiar el discurso, el problema es cambiar la práctica, porque el discurso va en el sentido de la diversidad, pero la práctica, usted y yo lo sabemos, viene en el sentido de la homogeneidad desde siempre. Eso es lo que hay que cambiar. Bueno, pues ya son más de 220 personas que lo están escuchando en este momento, que le agradecen. De hecho, se alcanzaron a asustar porque hemos perdido conexión con usted, pero ahí ya están participando. Y esa pregunta, de hecho, había hecho la profesora Flor María, ¿sí? Hay otra profesora que se llama Cindy Navarro que nos dice, digamos, a modo de síntesis, a ver si le está entendiendo bien su mensaje, dice: no se puede hablar de normal ni anormal cuando todos somos diversos y esa diversidad es la que nos permite enriquecernos cada día. ¿Sí está bien, doctor Eslava? Absolutamente cierto, pero ¿Le comprendieron bien? Ok. Sí, yo sé. Fue tal vez el fundador del Servicio de Genética de la Universidad Javeriana en Bogotá. Y Jaime Bernal solía decir que hay especies que basan su predominio en el planeta sobre la homogeneidad, como las cucarachas, por ejemplo. Una cucaracha de aquí es idéntica a una cucaracha de las Filipinas y idéntica a su vez a una cucaracha de hace 10.000 años. Eso es homogeneidad. Y hay otras especies que basan su éxito sobre la diversidad, como las mariposas, como los colibríes, como los virus, que con esa enorme capacidad de mutar logran desafiar todos nuestros esfuerzos, y por supuesto como los humanos. Entonces, nuestra carta de triunfo es la diversidad. No es cuestión de reconocer, no es cuestión de respetar la diversidad, es cuestión de valorarla. Es que es en esa sinergia de diversidades como se ha gestado la riqueza de la especie humana. Vea, yo le propongo un ejercicio chiquito. Imagínese usted, Juan Camilo, o imagínese profesora Flor María, no, fue la profesora Cindy. La profesora Cindy. Imagínese, maestra, imagínese, profe, un mundo, somos 7.000 millones. Imagínese un mundo de 7.000 millones de sujetos idénticos, todos iguales a Juan Camilo de Lemín, o todos igualitos a mí o a usted, todos cocineros, o todos pilotos, o todos agricultores, o todos barrenderos, todos idénticos, 7.000 millones de fulanos, absolutamente idénticos como las cucarachas. Imagínenselo, ¿sí? ¿Qué mundo tan pobre, qué mundo tan estéril sería ese?
La riqueza de nuestra especie radica en la tremenda diversidad, en donde estos 7.000 millones de sujetos somos terriblemente diversos. Y es en esa sinergia de diversidades en donde se ha gestado la riqueza de la especie humana y en donde presumiblemente se seguirá gestando. Entonces, de vuelta a lo que decías, sí, me interpretaron bien. La diversidad no es solamente para ser reconocida y ser respetada, no, es para ser valorada. Y Colombia lo tiene puesto en su constitución en blanco y negro, desde el artículo tercero y luego en el séptimo y luego en varios que le dan desarrollo a eso una y otra vez. Colombia se reconoce a sí misma como una nación reconocedora, respetuosa y valorativa de la diversidad. Y cuando nos presentamos ante el planeta, lo que andamos presentando es toda nuestra diversidad, desde el archipiélago de San Andrés hasta Leticia, geográfica, cultural, ambiental, de especies, de todo. Somos diversos, somos maravillosamente diversos. Y eso es lo que el maestro tiene que reconocer en sus alumnos, la maravilla de la diversidad. ¿Que eso significa que uno irá por este rumbo y el otro por este otro rumbo? Pues claro, pero además así fue siempre. Ese imaginario de niños normales nunca fue cierto. Jamás un maestro sacó un grupo de 20, 30 o 35 muchachitos todos idénticos y que fueran para el mismo sitio. Jamás, eso nunca ocurrió. Siempre los maestros sacaban un muchachito que iba para este lado y otro que iba para este otro lado. Toda la vida fue así. Es cuestión simplemente de reconocerlo y de actuar en consonancia con ese hecho. Nada más. Parecía un asunto de sentido común, ¿no? Es de Hablar de absoluto diversidad. sentido. Lo que me asombra es que ahora sea toda una noticia. O sea, no es sino abrir los ojos y ver. Y no hoy. Siempre fue así. Jamás fueron homogéneos. Jamás la pedagogía produjo niños homogéneos. Nunca. Y lo saben todos los maestros. Entonces, ¿a qué tanto engolosinamiento con esa falsa normalidad? De hecho, una de las profesoras, Paola Hoyos, dice, para los estudiantes en un aula de clases, tener la oportunidad de compartir con esa diversidad es muy valioso porque abre la mente y le da una riqueza mental, personal y social enorme. Absolutamente cierto. ¿Dónde Bueno, se firma eso? Pásenlo para acá, yo lo firmo. bueno, listo. Ahorita Por le decimos supuesto. a la profesora que lo captó muy bien. Por favor, Y yo en le firmo esa, donde quiera. en esa parte fundamental de la valoración de la diversidad, doctor Eslava, ¿qué papel juega la familia y cómo poder involucrarla? Porque pareciera que la familia estuviera, si bien es cierto, es un actor fundamental, ¿cierto? Para ese estudiante, estuviera como apartada, relegada, o a veces los mismos discursos de las comunidades educativas limitan la participación. ¿Cómo hacer para que ellos participen y qué papel jugarían ahí? Yo quiero hacerle una apuesta, Juan Camilo. ¿Cuál? Quiero apostarle lo que usted tiene en su billetera contra lo que yo tengo en mi billetera en este momento. No es mucho, pero yo se lo apuesto. También por acá Yo quiero estamos igual. apostarle a que si algo va a cambiar con esta pandemia, Ujú. es el posicionamiento de las familias frente al sector pedagógico. En este confinamiento, los padres de familia se han dado la oportunidad, por un lado, de medir al maestro, de estar en el aula todos los días y a todas horas, como nunca jamás lo estuvieron, de encontrar lo valioso que tiene el maestro, pero también encontrar las falencias del maestro y del sistema. Y al mismo tiempo se dieron la oportunidad de conocer a sus hijos, de encontrar todas las falencias de sus hijos, de darle la razón al maestro cuando dice que el muchachito es insoportable, que no para bolas, que no hace más que brincar. Ahora les tocó en qué pellejo propio y se están dando cuenta que efectivamente el maestro tenía razón. Pero al mismo tiempo también están empezando a encontrar los enormes valores de su muchacho, que por aquí no aprende, pero por aquí sí. Que cuando hacen esta cosa no funciona, pero cuando él se da mañas de que sea así, ahí sí funciona. Y esta despertar de las familias, por obligación, no de grado, por el confinamiento, este despertar de las familias que les ha abierto un panorama que desconocían, que no sabían que existía. El panorama sí existía, pero ellos no sabían que existía. Tanto del sector pedagógico como de sus propios hijos. Yo tengo la convicción absoluta de que va a generar una redefinición radical
de matrimonio, familia, escuela. De aquí en adelante, los padres de familia del 2021 frente a las escuelas no van a ser los mismos padres de familia del 2019 y de ahí para atrás, porque van a estar dotados de una comprensión que antes no tenían, en todo sentido, para lo bueno y para lo malo, de un lado y del otro. Y eso va a llevar a una redefinición maravillosa, en mi entender. Porque un poquito el discurso del 2019 para atrás es que el muchachito sabe, no puede, no sirve. Y entonces el papá se dedicaba a ajustar al muchachito para que sí pueda y sí sirva y sí rinda. El discurso del 2021 va a ser, oiga, profe, ¿y cómo le hacemos para que esto sí funcione? Porque es que yo me he dado cuenta que cuando le hacemos por aquí, ahí sí, y se ha dado cuenta, de verdad, verdad. Y nadie se lo puede negar. Y entonces, en vez de que esa relación estuviera asignado por lo que Neva Milicic llamó muy acertadamente la asignación cruzada de culpas. Esa era como la dinámica clásica de las relaciones familia-escuela del 2019 para atrás. La asignación cruzada de culpas. La culpa es suya, la culpa es suya, la culpa es suya, la culpa es suya. En vez de que siga siendo así, esa dinámica de la relación familia-escuela del 2021 y de ahí en adelante será, me la imagino, me la sueño por lo menos, un poco más en ¿y cómo le hacemos? ¿Y cómo le hacemos para que por aquí sí? Pero profe, es que eso al muchacho no le interesa. Profe, es que él no es para eso. Él es para otra cosa. Es que si yo le contara, profe, ¿sí? Y creo que esos discursos vamos a ser capaces de instrumentalizarlos cada vez más del 2021 en adelante. Así es que en concreto, sí, las familias tienen mucho para decir, mucho para hacer, y yo tengo el sueño y la convicción de que lo van a hacer y de que esta pandemia eso nos va a dejar de bueno. La redefinición del matrimonio, familia, escuela, y que eso va a beneficiar enormemente a los niños con dificultades. Sí, escuela, familia, un solo equipo, podríamos decir. Por supuesto, que es como debe ser. Que Se es como supone que debe nos ser. interesa lo mismo. De acuerdo. Bueno, yo le doy la apuesta y yo creo que tiene que ver, doctor Eslava, con que muchas personas hoy, maestros, colegas suyos y demás, estoy seguro que a partir de esta conversación que estamos teniendo van a transformar, o por lo menos usted aporta la semilla para transformar esos imaginarios frente a la importancia de valorar esa diversidad desde una mirada de las neurociencias. Entonces, vamos a ver cómo ese granito de arena le aporta a lo que veremos en un año, por ahí, cuando miremos a ver si volvimos a esa normalidad o si se resignifican esas dinámicas institucionales y familiares al momento de garantizar la educación para todos. Doctor Eslava, nos están viendo desde Fusa, Pasto, Cesar, Jamundí, Cibaté, Puerto Wilches, Barranca Bermeja. Encantadísimos con todos sus aportes, maestros que dicen: estoy de acuerdo con lo que plantea el doctor Eslava, cómo generar ambientes educativos vivenciales. Nos dice Educación Vive, que nos está observando en este momento. Ismael también, desde Jamundí, también nos saluda y nos dice un tema muy pertinente. ¿Usted recomienda alguna bibliografía? Nos pregunta la profesora Carolina Cantillo, para nutrir, para profundizar a aquellos maestros que quieran conocer más frente a esa mirada desde las neurociencias, doctor Eslava, y obviamente teniendo relación con esa valoración de la diversidad. Claro, por supuesto, hay mucha bibliografía, pero la más fácilmente asequible para todos es Sí. la misma bibliografía que ha generado Saldarriaga Concha. Tiene un material muy valioso que la consiguen muy fácilmente en la página web de la función. Y las normas, yo insisto que los maestros debieran revisarla porque con frecuencia escucho que yo sí haría el cambio, pero es que las normas no me dejan. Yo sí haría eso, pero es que las autoridades no me lo permiten. Es que el esquema no da espacio. Si nos tomáramos el trabajo de revisar lo que hay, encontraríamos que el espacio es infinitamente más amplio de lo que nos imaginamos, empezando por el decreto 1421 y demás. Entonces,
Yo urgiría a los maestros a que revisen esa bibliografía que está ahí, pero también que revisen las normas, no que sean perfectas. Tengo muchas críticas a muchas de ellas, hay algunas cosas que creo que hay que cambiar, pero pues no hay duda ninguna que Colombia tiene un marco normativo muy robusto, muy sólido, muy bien pensado de cara a la inclusión. Y si nos tomáramos el trabajo de buscar lo que hay ahí, encontraríamos un filón. Y desde lo personal, pues está nuestro material www.neurociencias.org.co, que es la página web de nuestro instituto. Y ya en el término más puntual, el que les referencié en YouTube, que es cómo se aprende. Ustedes ponen simplemente cómo se aprende en YouTube y lo primero que les aparece, y ahí tendrán un pequeño videito como de 9 minutos de un poco lo que hemos hablado hoy. Maravilloso, doctor Eslava. Una pregunta que no estaba dentro de lo que habíamos conversado ya para cerrar. ¿Usted ha tenido, digamos, alguna evolución en su discurso frente a lo que usted inicialmente, devuelve hace unos años, usted se gradúa de medicina, empieza a trabajar todos estos temas frente a lo que pensaba en ese momento y hoy con respecto a esa valoración de la diversidad? Total, no, total, sin duda ninguna. Yo empecé en un esquema médico clásico de consultorio. Me acuerdo mucho un debate muy intenso que tuve con Francisco Cajiao Ajá. hace 35 años, en Uh donde Pacho barrió el polvo -huh. conmigo así, pues, lado a lado, porque él tenía toda la razón. Y yo insistía en que el mundo de la educación de niños con dificultades era el del consultorio, y Francisco en esa época empezaba a hablar de integración, que así se llamaba en esa época, o a eso nos referíamos en esa época. Yo vengo de ahí, claro, vengo de ahí, por supuesto, he hecho una evolución muy grande, sigo evolucionando, Uh tengo -huh. la seguridad de que mi discurso mañana no será este mismo. Uh -huh. Me parece maravilloso, Uh -huh. precisamente porque creo en la diversidad, no solamente entre sujetos, sino en uno mismo, como uno va evolucionando. Uh -huh. Creo que eso es lo natural. Uh Así es -huh. que, sin más ni más, sí, por supuesto, he evolucionado muchísimo en mi discurso y me imagino que seguiré haciéndolo, sin lugar a dudas. Totalmente de acuerdo. Doctor Eslava, un mensaje final que le quiera dar a los más de 200 maestros que estuvieron conectados, escuchándolo y agradeciéndole por los aportes de hoy. Mi enorme gratitud, profes. Mi enorme gratitud. Yo no soy maestro de profesión originalmente, vengo de la salud, pero he tenido que untarme de maestro durante muchos años y he llegado a admirarlos profundamente. Les conozco la pata de palo, por supuesto, y ahí hemos hablado de eso en esta ocasión y en otras, sin lugar a dudas, sin duda. Pero soy testigo de honor del enorme esfuerzo que siempre han hecho los maestros por sus muchachos, de su buena fe y de su honestidad. Y en esta pandemia soy testigo de todos los esfuerzos que han hecho por tratar de tramitar de la mejor manera el asunto para sus muchachos. Así es que lo único que yo puedo expresarles es mi admiración y en nombre de sus muchachos mi gratitud. Tengan un muy buen día. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Jorge Eslava, por todos esos aprendizajes, por ese compartir de saberes que tuvo con nosotros el día de hoy. Y muchas gracias a todos los maestros que se conectaron. Por favor, compartan este material. Este material es para ustedes, pensado en ustedes y con base en todos los comentarios y dudas que nos hacen llegar a través de este grupo de maestros por la inclusión. Los invitamos nuevamente a que ustedes postulen su práctica pedagógica. No alcanzamos a tocar ese tema con el doctor Eslava, pero creo que es fundamental compartir aquello que ustedes están haciendo en el aula de clase. Es sumamente importante porque eso que está haciendo es lo que nos permite ir avanzando hacia esa educación que hablaba el doctor Eslava hoy y que tenemos que ayudar a transformar. Así que esperamos que ustedes nos puedan aportar. Cualquier inquietud, por favor, comuníquenla por acá para que puedan postular su experiencia. Un saludo desde la Fundación Saldarriaga Concha para todos ustedes, desde el área de educación y formación, nuestra líder de educación, Lina Aristizábal, nuestra compañera también, Ingrid Moreno, les extiende un caluroso saludo y les agradecemos también al equipo técnico que estuvo detrás de que esta transmisión fuera posible, a nuestras intérpretes, Brenda Evelyn, y al equipo técnico que estuvo durante toda la transmisión. Mil gracias y hasta una próxima ocasión. Un abrazo a todos. Hasta luego.